bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a tierra mojada subía del huerto aquella mañana como si el suelo mismo estuviera respirando, lento y pausado, igual que lo había hecho durante los 39 años que Cándida Perales había caminado entre esas hileras. Cándida tenía 68 años y las manos de alguien que ha trabajado la tierra sin descanso desde que era joven. Manos anchas, de nudillos gruesos, con tierra metida bajo las uñas que ningún fregado conseguía sacar del todo. Esa mañana las tenía apoyadas en el mango del azadón, quietas, porque acababa de ver llegar el primer coche por el camino de tierra que bajaba del pueblo. Un coche negro grande, con matrícula de la ciudad. Detrás a los 10 minutos otro, y al cuarto de hora un tercero. Los 3 hijos de Jacinto habían llegado. Jacinto Cerdán había muerto hacía 20 días de un fallo de corazón que no avisó. Cándida lo había encontrado sentado en la silla del porche, con la mano derecha sobre el pecho y los ojos cerrados, como si se hubiera quedado dormido mirando las lomas. Ella había pensado al principio que dormía. Estuvo un rato sin moverse, observándolo desde la puerta de la cocina, antes de entender que algo estaba mal. El huerto olía a romero ese día. Siempre iba a oler a romero cuando recordara ese momento. Jacinto había tenido 3 hijos con su primera mujer, Rosario, que murió de parto con el cuarto. Los 3 hijos, Aurelio, Cosme y el más joven, Bienvenido, llevaban años viviendo en la capital. Aurelio era contable. Cosme trabajaba en una empresa de transportes. Bienvenido, el más joven, tenía una ferretería en un barrio nuevo de la ciudad. Los 3 habían venido al funeral con sus mujeres y sus hijos. Habían saludado a Cándida con ese abrazo apretado y breve que se da cuando no se sabe bien qué decir, y luego habían hablado entre ellos en voz baja junto a la tapia del cementerio. Cándida no había intentado escuchar, sabía lo que estaban calculando. Ahora los 3 coches se detenían en el patio de tierra delante del caserío y los 3 hombres bajaban casi al mismo tiempo. Aurelio llevaba un maletín de cuero, Cosme una carpeta. Bienvenido bajó con las manos en los bolsillos, mirando el tejado del caserío con esa expresión de quien calcula metros cuadrados. Cándida apoyó el azadón contra la tapia del huerto y se limpió las manos en el delantal. «Buenos días», dijo, sin moverse de donde estaba. Los 3 saludaron con educación. Aurelio fue el que habló primero, como siempre. «Cándida, hemos contratado a un notario para que haga la tasación del caserío y las tierras. Viene esta tarde. Pensamos que es mejor hacer las cosas en orden». «Muy bien», dijo Cándida. «Ver», continuó Aurelio bajando un poco la voz como si eso fuera a hacer la cosa más suave. «El caso es que papá no dejó testamento escrito, nada registrado, así que la herencia se reparte entre los herederos directos, que somos nosotros 3. Cándida no dijo nada. Cosme miró al suelo. Bienvenido siguió mirando el tejado. «Tú has vivido aquí 11 años», dijo Aurelio, «y eso lo tenemos en cuenta. Hemos hablado con un abogado. La situación es que, sin testamento y sin pel de matrimonio, no tienes derechos escritos sobre la propiedad». El viento pasó entre las hileras de tomates. Uno de los tallos más altos se dobló un momento y luego volvió a su sitio. «¿Cuánto tiempo me dan?», preguntó Cándida. Aurelio abrió la carpeta y sacó una hoja. «Hasta final de mes». «Final de mes»,
12 días. Cándida asintió, no discutió, no levantó la voz. Dio media vuelta, entró en la cocina, puso la cafetera al fuego y esperó a que hirviera el agua, mirando por la ventana las hileras que había plantado en marzo, todavía cargadas de tomates verdes que no llegaría a cosechar. El notario llegó esa tarde en un coche pequeño y gris, con un portafolios negro bajo el brazo y una manera de caminar que decía que había visto muchas propiedades y pocas le habían sorprendido. Se llamaba don Leopoldo Fuentes y tenía el pelo blanco y los ojos de un gris cansado que combinaban con el coche. Saludó a los 3 hermanos, sacó sus papeles en la mesa del comedor y empezó a revisar la escritura del caserío con una precisión metódica que llenó la habitación de silencio y de olor a papel viejo. Cándida sirvió café. Nadie se lo había pedido, pero lo sirvió. Don Leopoldo tomó la taza sin levantar los ojos de los documentos y bebió un sorbo, mientras pasaba las páginas con la otra mano. Los 3 hermanos estaban sentados al otro lado de la mesa, Aurelio con la carpeta abierta delante, Cosme con los brazos cruzados, Bienvenido mirando por la ventana hacia el huerto. Cándida recogió las tazas que ya estaban vacías y volvió a la cocina. Desde allí se oían los papeles pasando, el bolígrafo del notario haciendo anotaciones, la voz de Aurelio explicando algo sobre la hipoteca que había quedado saldada en el 92. Lo que ninguno de los 4 sabía todavía era lo que había debajo de los papeles que don Leopoldo estaba revisando. Esa noche, los 3 hermanos se quedaron a dormir en el caserío. Cándida les cedió los 2 cuartos de arriba y ella durmió en el cuarto pequeño de la planta baja, junto a la cocina, donde siempre había dormido cuando Jacinto estaba enfermo y necesitaba estar cerca. Cama era estrecha y el colchón olía a lavanda seca. Cándida no durmió mucho. Estuvo escuchando el sonido del campo, los grillos, el búho que vivía en el olmo junto al camino, el viento que de vez en cuando golpeaba el postigo de madera que había que clavar mejor desde hacía 2 inviernos. Pensó en Jacinto, no con rabia, sino con esa especie de tristeza concreta que se tiene cuando alguien que querías resultó ser menos de lo que necesitabas. Jacinto había sido un buen hombre en lo que se podía ver. Trabajador, callado, sin vicios, pero había cosas que nunca había hecho, y una de ellas era poner por escrito lo que le correspondía a ella. Ella se lo había mencionado una vez, hacía 3 años, sentados en el porche después de cenar. Jacinto había dicho que sí, que había que arreglarlo, que hablaría con el notario del pueblo. Luego llegó el invierno y la primavera y otro invierno y no se habló más del asunto. Cándida no le guardaba rencor, pero pensaba en ello esa noche, mirando el techo oscuro del cuarto pequeño, escuchando el búho. Al día siguiente, los 3 hermanos empezaron a medir. Salieron al huerto después del desayuno con una cinta métrica y la carpeta de Aurelio. Cándida estaba regando la hilera de pimientos cuando llegaron. Siguió regando. Cosme le preguntó si podía mover la manguera un momento para pasar con la cinta. Cándida movió la manguera. Cosme pasó, tomó medida, notó. Siguieron. Cándida siguió regando. La mata de tomates del rincón norte estaba especialmente cargada esa semana. Había 2 racimos que ya empezaban a ponerse rojos por los bordes. Un rojo oscuro y dulce que Cándida conocía bien.
Le quedaban 4 o 5 días antes de que hubiera que recogerlos. Pensó si los recogerían los hijos de Jacinto o si se pudrirían en la mata cuando ya nadie viniera a mirarlos. Esa tarde, mientras los hermanos discutían entre ellos sobre cómo dividir el valor de la tasación, Cándida fue al gallinero a recoger los huevos. Eran 6 gallinas. Las había comprado ella con dinero propio hacía 4 años. No eran del caserío de Jacinto, eran suyas. Se llamaban con los nombres que ella les había puesto: la blanca, la tuerta, las 3 pardas a las que nunca había conseguido distinguir bien, y la rojilla, que era la más vieja y la más lista. La rojilla siempre sabía antes que nadie cuándo iba a llover. La rojilla esa tarde estaba inquieta, caminando de un lado a otro del gallinero, con ese paso nervioso que tenía cuando el tiempo iba a cambiar. El cielo al oeste tenía un color amarillo metálico que Cándida conocía. Iba a llover antes del amanecer. Recogió los huevos, los metió en el delantal con cuidado y volvió a la cocina pensando en qué iba a hacer con las gallinas cuando tuviera que salir del caserío. Lluvia llegó antes del amanecer, tal como había anunciado la rojilla. Golpeó el tejado con fuerza durante 2 horas y luego se quedó en llovizna fina y continua que duró toda la mañana. Los 3 hermanos desayunaron tarde y siguieron con sus conversaciones en el comedor. Don Leopoldo había dicho que volvería al día siguiente con la tasación provisional. Cándida salió al huerto con el capote de goma verde que llevaba desde hacía 12 años. El barro de los caminos entre las hileras se pegaba a las botas con un sonido blando y succionador. El olor a tierra mojada era intenso, casi dulce, mezclado con el olor a tomate mojado y a las flores blancas de las habichuelas que todavía estaban en flor en la hilera de la derecha. Trabajó 2 horas sin parar. Aflojó la tierra alrededor de los pimientos para que el agua no se encharcara. Recogió los 2 racimos de tomates que ya estaban rojos. Les ató los tallos más altos que el viento de la noche había doblado. Cuando terminó, el capote estaba empapado y tenía barro hasta las rodillas, pero el huerto estaba bien. Bienvenido, el más joven de los hermanos, salió al porche a fumar y la vio trabajar desde allí. Estuvo mirándola un rato sin decir nada. Luego entró. Cándida lo vio entrar por el rabillo del ojo, pero no se volvió. Esa tarde llegó Bernabé. Bernabé Ochoa tenía 62 años y hacía la ruta del mercado desde los 20. Llevaba mulas primero, luego una furgoneta vieja con el lateral abollado del lado del copiloto que nunca había reparado. Venía al caserío de los Cerdán cada martes a recoger las verduras que Cándida le mandaba al mercado del pueblo, y cada martes dejaba el dinero en el mismo sitio, un sobre de papel marrón en el cajón de la cocina junto a la cuchara de madera grande. Llevaban 11 años con ese acuerdo, desde el primer año que Cándida había llegado al caserío con Jacinto. Bernabé era un hombre grande, de hombros anchos que se habían ido curvando un poco con los años, con manos del tamaño de paletas y una manera de moverse que siempre parecía cansada, pero nunca lo estaba. Tenía el pelo gris cortado muy corto y una cicatriz pequeña en la barbilla de cuando se cayó de una mula de joven. Hablaba poco. Cuando hablaba, valía la pena escucharlo. Llegó con la furgoneta al patio, vio los 3 coches y se quedó un momento parado antes de bajar.
Cándida estaba en el porche cuando él cruzó el patio. Bernabé miró los coches, la miró a ella y no preguntó nada todavía. Entró a la cocina con ella, se sentó en la silla de siempre junto a la ventana y esperó a que Cándida pusiera el agua al fuego. «Han venido los hijos», dijo ella. «Lo veo. Dicen que sin testamento no tengo derechos sobre nada. El notario viene mañana con la tasación. Me dan hasta final de mes». Bernabé miró el vaso de agua que ella le había puesto en la mesa. Lo giró despacio entre las palmas. «¿Y tú qué dices?» «Yo no digo nada. ¿Qué voy a decir?» Bernabé asintió. Miró por la ventana hacia el huerto. «El cuarto de atrás de la posada de mi hermana Rosenda está vacío», dijo, después de un rato. «Desde que se fue el maestro del pueblo en enero. Es pequeño, pero tiene luz y una ventana que da al patio». Cándida no respondió enseguida. Sirvió el café cuando estuvo listo y se sentó al otro lado de la mesa. «No quiero ser una carga para nadie», dijo. «No lo serías». Bernabé levantó la taza. «Mi hermana necesita quien le ayude con el huerto de la posada. Ese hombre no entendía de plantas. Lo dejó hecho un desastre». Cándida miró su propia taza. «¿Y las gallinas?» «Las gallinas también caben. Rosenda tiene gallinero». La rojilla, como si hubiera escuchado su nombre, cacareó una vez desde el gallinero y se quedó callada. Los días siguientes pasaron con esa lentitud peculiar de los tiempos difíciles, que son al mismo tiempo los que más se recuerdan y los que más pesan. Los tres hermanos seguían en el caserío, midiendo y discutiendo y haciendo llamadas con el móvil en el patio. Don Leopoldo volvió el jueves con portafolios y se instaló de nuevo en la mesa del comedor. Cándida servía café, seguía regando el huerto cada mañana, cada tarde recogía los huevos, cada noche escuchaba el búho en el olmo. Aurelio le había dado una copia del documento que aclaraba su situación legal. 3 párrafos en papel timbrado que decían, con la frialdad de las palabras notariales, que Cándida Perales Alcántara no figuraba en ningún registro de propiedad relacionado con el caserío ni con las tierras adyacentes, que su convivencia con el difunto Jacinto Cerdán Morales no constituía unión de hecho registrada y que por tanto no tenía derecho reconocido sobre los bienes del fallecido. Cándida leyó el documento una vez, lo dobló en 4 y lo dejó en el cajón de la mesilla junto al rosario que había sido de su madre. 9 días para final de mes. Empezó a preparar su salida en silencio, que era como había hecho siempre las cosas importantes, no con prisa, no con llanto, sino con esa metodicidad precisa que la gente del valle describía cuando hablaban de ella, sin saber que la estaban describiendo. Sacó la caja de madera del armario de la habitación. Era una caja de pino oscurecido por los años, con la tapa corrediza, que había pertenecido a su padre y que llevaba consigo desde los 20 años. Dentro estaba el rosario de su madre, una fotografía de cuando ella tenía 32 años y estaba todavía en el pueblo donde nació, una navajita con mango de nácar, 4 cartas atadas con una cinta de tela azul que nadie más había leído nunca, y un sobre con el dinero que había ido guardando de las ventas del mercado. El dinero lo contó, suficiente para vivir 3 meses con cuidado. Después habría que ver. Sacó también el azadón. Era suyo, lo había comprado ella en la ferretería del pueblo el primer año en el caserío porque él que había allí
no tenía el equilibrio que necesitaba. Pesaba lo justo, con el mango de madera desgastado, exactamente donde la mano lo agarraba. Lo apoyó contra la pared de la cocina. El viernes por la tarde, mientras Aurelio y Cosme revisaban documentos en el comedor y Bienvenido estaba en el patio hablando por teléfono, Cándida fue al huerto y sacó con cuidado la mata de tomates cherry que tenía en el rincón sur. Era una variedad antigua que ella había conseguido de una vecina que ya había muerto y que había ido guardando semillas año tras año. La sacó con la raíz entera, con paciencia, aflojando la tierra alrededor con los dedos antes de tirar. Envolvió la raíz en un trapo de algodón húmedo, aseguró el trapo con un trozo de cuerda y dejó la mata junto a la caja de madera en el cuarto pequeño. Los tomates en el trapo húmedo todavía vivían. Don Leopoldo pasó el sábado entero en el comedor. Los 3 hermanos habían acordado que necesitaban una valoración completa antes de decidir si vendían el conjunto o si uno de ellos se quedaba con la parte del caserío, mientras los otros 2 se repartían el valor en metálico. Era una discusión que llevaban teniendo desde el funeral y que no terminaba de resolverse, porque Aurelio quería vender, Cosme quería esperar y Bienvenido, el más joven, guardaba silencio con esa manera suya de no comprometerse con nada. Don Leopoldo trabajaba con la misma metodicidad callada de siempre, revisando escritura tras escritura, cotejando fechas, notando en su cuaderno con una letra pequeña apretada. Había ordenado los documentos en 3 montones sobre la mesa del comedor, los que correspondían al caserío, los que correspondían a las tierras, y un tercer montón más pequeño de papeles que necesitaba revisar con más detenimiento. Fue en ese tercer montón donde encontró lo que encontró. Era un sobre grande de papel manila, amarillento, cerrado con lacre que ya se había cuarteado con los años. El sobre estaba dentro de una carpeta de cartón marrón. La carpeta estaba entre 2 escrituras más recientes, y ninguna de las 2 escrituras más recientes lo mencionaba. Don Leopoldo lo sacó con cuidado, lo sostuvo un momento a la luz de la ventana y leyó el nombre que había escrito en el exterior con una caligrafía antigua y segura, escritura de adquisición, Cerdán Perales, 1984. Lo abrió, leyó en silencio durante varios minutos. Los 3 hermanos estaban en el patio, Cándida estaba en el huerto. Don Leopoldo leyó el documento completo, luego volvió al principio y lo leyó otra vez. Luego dejó el sobre la mesa, salió al patio y pidió a los 3 hermanos que volvieran al comedor. Cándida lo vio salir al patio desde el huerto. Vio la cara del notario, esa expresión neutra y precisa de alguien que tiene información importante y sabe cómo darla. Vio cómo llamaba a los 3 hermanos. Los 3 hermanos entraron. Cándida siguió con el azadón. El suelo entre las hileras de pimientos necesitaba que lo aflojaran. Lo aflojó, fila por fila, con el movimiento regular que tenía después de tantos años de hacerlo, el filo del azadón entrando en la tierra con un sonido seco y limpio. Desde el comedor, con las ventanas cerradas, no llegaba ningún sonido. Pasaron 10 minutos, quizás 15. Entonces se abrió la puerta del comedor y don Leopoldo salió al porche. Miró hacia el huerto y esperó a que Cándida levantara la vista. «Señora Cándida», dijo, «¿podría venir un momento?»
Cándida apoyó el azadón contra la tapia y cruzó el patio. Tenía barro en las botas y el delantal manchado de tierra húmeda. Entró al comedor sin quitarse las botas. Los tres hermanos estaban sentados como antes, pero algo había cambiado en cómo estaban sentados. Aurelio tenía los codos sobre la mesa y miraba los papeles. Cosme miraba la ventana. Bienvenido miraba las manos. Don Leopoldo estaba de pie junto a la cabecera de la mesa. Tenía el sobre de Manila abierto delante de él, con el documento extendido sobre la madera. He encontrado una escritura más antigua entre los documentos, dijo el notario, con esa voz tranquila y sin inflexión que tienen los hombres que dan noticias importantes todos los días. Es una escritura de compraventa del caserío y las tierras, fechada en mayo de 1984. Aurelio levantó los ojos. Esa escritura ya la hemos visto, dijo. Es la del caserío que compró papá. Sí, dijo don Leopoldo. Su padre compró el caserío en 1980. Lo que no habían visto es lo que está en el cuerpo de la escritura. La compra se financió en parte con dinero propio del señor Cerdán y en parte con dinero de la dote de la señorita Cándida Perales, que en ese momento era la prometida del señor Cerdán. Eso está documentado con el recibo del banco del día de la operación. El comedor se quedó quieto. Hay más, continuó don Leopoldo, y bajó ligeramente la voz, no por dramatismo, sino porque estaba leyendo con precisión. En el artículo 4 de esta escritura, que no aparece en la escritura posterior de 1097, porque esa escritura sólo actualizaba la valoración, y una cláusula de uso vitalicio a nombre de Cándida Perales Alcántara sobre el caserío y el huerto, una cláusula de uso vitalicio que nunca fue anulada por ningún documento posterior. Aurelio abrió la boca, la cerró. Cosme siguió mirando la ventana, Bienvenido siguió mirando las manos. Don Leopoldo dejó el documento sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia el centro para que todos pudieran verlo. Significa, dijo, que independientemente de quién herede la propiedad, la señora Cándida Perales tiene derecho reconocido de uso y habitación sobre este caserío y este huerto durante el resto de su vida. No puedo tasarlo de otra manera, y cualquier notario que revise esta escritura llegará a la misma conclusión. Fue en ese momento cuando Bernabé, que había llegado en silencio 10 minutos antes y se había quedado en la puerta con el sombrero en la mano, se dio la vuelta despacio y salió al patio. Cándida no dijo nada. Miró el documento un momento, luego miró a Aurelio. Aurelio miró los papeles. Ninguno de los tres hermanos dijo nada. Bernabé estaba en el patio cuando Cándida salió del comedor. Estaba apoyado en el guardabarros de la furgoneta, con los brazos cruzados y el sombrero en la mano, mirando el huerto. El sol de la tarde caía largo y oblicuo sobre las hileras de pimientos y tomates, poniendo un color dorado en todo lo que tocaba. Cándida cruzó el patio y se paró a su lado. La cláusula sigue vigente, dijo. Lo sé, dijo Bernabé. ¿Cómo lo sabes? Bernabé tardó un momento, porque Jacinto me lo dijo una vez, hace mucho. Me dijo que había una cláusula en la escritura vieja de cuando compraron juntos. Me dijo que estaba tranquilo por eso, que si le pasaba algo, tú estarías protegida. Cándida lo miró. ¿Y no me lo dijiste tú? No lo sabía seguro, solo lo recordaba a medias. No quise decirte algo que quizás no era verdad.
El viento movió las matas de tomates. La rojilla cacareó desde el gallinero. ¿Y el cuarto de la posada de tu hermana? Preguntó Cándida. Sigue disponible. Bien. Cándida miró el huerto. Que lo sepa tu hermana por si alguien más lo necesita. Bernabé asintió. Se puso el sombrero. ¿Quieres que me quede un rato? Preguntó. No es necesario, dijo Cándida. Tengo que volver al huerto. Los pimientos de la fila norte necesitan agua todavía. Bernabé asintió de nuevo, subió a la furgoneta, arrancó el motor y salió despacio por el camino de tierra. Cándida lo vio alejarse hasta que la furgoneta desapareció detrás de los olmos del recodo. Luego volvió al huerto. Los tres hermanos se quedaron 2 días más. Hubo conversaciones largas en el comedor, primero entre ellos y luego con don Leopoldo, que volvió la mañana siguiente con el documento revisado y sus conclusiones por escrito. La cláusula era válida. El uso vitalicio estaba protegido. Los tres hermanos podían heredar la propiedad, venderla, dividirla como quisieran, pero ninguno de esos movimientos podía anular el derecho de Cándida a vivir y trabajar en el caserío y el huerto mientras viviera. Coello lo aceptó con la frialdad eficiente de alguien que entiende que ha perdido un argumento legal. Cosme lo aceptó en silencio, sin comentar. Bienvenido, el más joven, fue el último en salir del comedor, y cuando pasó junto a Cándida en el pasillo, se detuvo un momento. No sabíamos lo de la cláusula, dijo. Ya lo sé, dijo Cándida. Si lo hubiéramos sabido, ya lo sé, repitió ella. Bienvenido asintió y siguió caminando. Los 3 coches salieron del patio el martes por la mañana, casi en la misma formación en que habían llegado. Cándida los vio salir desde el porche con una taza de café en las manos. El cielo estaba despejado y el aire tenía ese olor limpio que deja la lluvia cuando ya ha pasado, y el sol todavía no ha calentado del todo. Cuando los coches desaparecieron por el camino de tierra, Cándida terminó su café, dejó la taza en la pila, cogió el azadón del rincón de la cocina donde lo había apoyado y salió al huerto. Quiero decirles algo sobre lo que Cándida hizo al día siguiente de que los 3 hermanos se fueran. No fue nada grande, no fue ningún gesto de triunfo. Fue esto: sacó del cuarto pequeño la mata de tomates cherry que había envuelto en el trapo de algodón húmedo, la llevó al rincón sur del huerto donde siempre había estado, abrió un hoyo en la tierra con el azadón, la plantó con cuidado, la regó y la ató al palo que todavía seguía clavado de la temporada anterior. Los tomates en el trapo húmedo todavía vivían. La rojilla la observó desde el borde del gallinero con esa atención que tienen los animales viejos cuando algo les parece interesante. Luego bajó al suelo, caminó entre las hileras como si inspeccionara el trabajo y volvió al gallinero con misma calma. Bernabé llegó el martes siguiente, como siempre, con la furgoneta abollada y el sobre de papel marrón para el cajón. Esta vez se quedó más rato. Tomaron café en el porche mientras el sol se movía despacio sobre las lomas. Hablaron poco, como era su costumbre. Cuando Bernabé se levantó para irse, Cándida le dio 2 racimos de tomates cherry, los primeros que habían madurado de la mata que había replantado. «De la mata vieja», dijo ella. Bernabé los miró. Asintió, los puso con cuidado en el asiento del copiloto, al lado del sombrero. Antes de arrancar, se asomó por la ventanilla. El invierno que viene
dijo, ese rincón sur va a dar más fruto que nunca. La tierra estaba descansada. Cándida lo miró desde el porche. Yo también, dijo. El otoño llegó despacio ese año, con esa manera gradual que tienen los otoños buenos, sin prisa, dejando que el calor se fuera retirando un poco cada semana. Los olmos del camino fueron cambiando primero a amarillo, luego a un naranja cobrizo que en las tardes de sol parecía que ardían. El huerto fue agotando sus últimas cosechas. Los tomates tardíos, las últimas habichuelas, los pimientos que Cándida dejó secar en la ristra que colgaba de la viga del porche. Don Leopoldo mandó copia de los documentos registrados a la dirección del caserío, con una nota breve escrita a mano al final del sobre que decía: «Queda usted en regla, que vaya bien». Cándida leyó la nota, la dobló y la metió en el cajón de la cocina junto al sobre con el dinero. Los 3 hermanos no volvieron ese año. Aurelio mandó una carta en octubre sobre la gestión de los impuestos de la propiedad. Cándida la leyó, respondió lo que había que responder y volvió al huerto. La vida tiene esa manera particular de seguir, que a veces parece indiferente y otras parece lo más sabio que existe. Seguir, limpiar el suelo después del frío, atar los tallos que el viento ha doblado, guardar las semillas que van a hacer falta en marzo. Hay dignidad en eso, que nadie lo llame así. Cándida lo sabía desde joven. Lo había aprendido de su madre, que le decía cuando era niña que las cosas que uno planta con las manos son siempre más suyas que las que uno firma con un bolígrafo. Ella no había entendido bien eso entonces. Lo había entendido mejor con los años, y mejor todavía aquella temporada, con el azadón en las manos y la tierra de ese huerto en las botas. La mata de tomates cherry del rincón sur echó raíces nuevas antes de que llegara el frío. Para cuando el primer hielo cubrió el suelo a finales de noviembre, la mata estaba bien asentada, dormida bajo la tierra, esperando marzo. Veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos da un plazo, nos dice que no tenemos papeles, que no figuramos en ningún registro, que el tiempo que hemos dado no cuenta porque no hay ningún documento que lo confirme. Y hay personas que aceptan eso como si fuera la verdad, porque nadie les ha dicho que busquen más hondo. Cándida Perales no buscó, no tuvo que buscar. La cláusula estaba donde siempre había estado, en un sobre de papel manila con lacre cuarteado, debajo de los papeles que nadie había revisado del todo. El tiempo y la precisión de un notario hicieron el resto, pero lo que me queda de la historia de Cándida no es la cláusula, es la imagen de ella regando el huerto cada mañana, mientras los 3 hermanos medían y calculaban a su alrededor, sin prisa, sin llanto, sin una sola palabra más alta que otra. Cándida Perales sabía algo que a veces olvidamos, que la dignidad no depende de que alguien te la reconozca. Está ahí, en las manos que saben lo que hacen, en la tierra que responde a quien la trabaja, en los tomates que siguen vivos en un trapo húmedo, aunque todo lo demás esté moviéndose a tu alrededor. La rojilla todavía vive en el gallinero del caserío. Bernabé sigue haciendo la ruta del mercado los martes. El cuarto de atrás de la posada de Rosenda quedó vacío otro invierno más, hasta que llegó una mujer joven con 2 niños que necesitaban dónde quedarse, y Cándida fue la primera en decirle a Rosenda que se lo diera.
El huerto sigue dando lo que siempre ha dado. La mata del rincón sur, esa primavera, dio fruto como Bernabé había dicho que daría. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si algo de lo que contó Candida te llegó al corazón, déjame tu comentario abajo, que los leo todos con mucho cariño y con tiempo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias de mujeres que el mundo intentó pasar por alto y que se quedaron de todas maneras. ¿Hubo alguna vez en tu vida un lugar que sintiste que era tuyo, aunque nadie hubiera afirmado nada?